O sea, la densidad del material, ¿sí? La densidad del material, que es obviamente la densidad volumétrica, masa por unidad de volumen, ¿sí? También esta sigma se puede calcular en base a la densidad volumétrica por el espesor de. ¿Ok? Y es el esfuerzo de tensión de la sección transversal, ¿sí? O sea, la membrana tiene una sección transversal, ¿de acuerdo? Y esa sección transversal tiene un determinado esfuerzo de tensión de esa sección transversal. Por lo tanto, se da en newtons por metro cuadrado. O sea, la sección transversal, la parte delgadita, esta, tiene un área. Entonces, el esfuerzo transversal se refiere a cuántos newtons de fuerza hay aplicado por esa área transversal correspondiente al espesor de la membrana. Esa es la literal E, esfuerzo de la sección transversal. ¿Okay? Y en base a estos valores podemos obtener la velocidad de propagación de la onda mecánica en la membrana. Y de aquí tenemos los modos de vibración, Nx, Ny. Y están dados por esa velocidad. Disculpe, profesor. Sí. Casi no se ve en la parte de abajo. Bueno. Gracias, profe. Sí, gracias. La frecuencia de los modos normales de vibración Nx, Ny está dada por esta fórmula, donde Nx y Ny adoptan valores que van desde 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿sí? Y todas las combinaciones que pueda haber entre estas dos. O sea, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, etcétera, ¿sí? Entonces, estos son los índices Nx y Ny, y esta Lx y Ly son las longitudes de la membrana. ¿Okay? ¿Listos? Bueno, vamos a ver cómo se dibujan estos modos de vibración. Cada uno de estos modos de vibración son frecuencias naturales de resonancia. Bueno, cuando tenemos el modo 1,1 en una membrana, donde
todo lo X es horizontal y lo Y es vertical, ¿sí? Entonces, cuando colocamos el modo de las membranas visto desde arriba, nada más se presenta por medio de un cuadro, pero también hay una vista que se hace de perfil, o sea, como de lado, ¿sí? O sea, podemos ver la membrana así, desde arriba o así, ¿ok? Entonces, ese será el modo NX1, NY1, o también también le llaman así MN, ¿sí? También le llaman así. En vez de NX, NM, ¿sí? También le llaman así. Entonces, aquí sería el modo 1,1. Y de manera lateral se representa de esta forma. Es como si lo viéramos por el filo, ¿no? Así se representa. Vamos a ver otro modo, que es el 1,2. ¿Sí? El 1,2 se ve más o menos así. Se ve de esta forma. Y lateralmente lo refuerzamos así. Esa es una forma de representarlo. O sea, cuando vemos esa forma, el modo de vibración, es como si estuviera pasando esto. Quitamos la membrana. El 1,2 es como si estuviera aquí. Esta parte que está achurada es como si estuviera como en forma de globo, convexo o cóncavo, como lo queramos ver. O sea, está así. O puede estar así. ¿Ah? ¿Lo ve? Está así. A veces está así, a veces está así. Eso sería como una instantánea, ¿sí? Y cuando lo vemos de esta forma, se ve de esta forma y así la forma de representar, ¿sí? Vean desde la cómo se ve como una senoide, ¿no? ¿Vamos bien a la representación? A ver, profe, en el modo 1, 2, híjole, es que no se alcanza a ver bien, o no se ve bien la parte de abajo de la diagonal. Aquí lo pongo con rojo. El 1, 2. ¿Sí? Voy a poner aquí el 2, 1. ¿Sí? ¿Por qué se dice que este es 1, 2 y este es 2, 1? Vean la cantidad de antinodos que hay sobre el eje X. Aquí hay 1 y de este lado del Y hay 2, 1, 2. Y aquí va a ser 2, 1. De este lado hay 2 y de este lado hay 1. ¿Sí? Entonces, lo manejamos de esta forma. Podemos ver así. Ese es el 2-1. ¿Sí? Vean cómo se manifiesta. El 1-2 está así y el 2-1 así.
Después aquí podemos continuar con el 2, 2. 2,2. El 2, 2 lo ponemos así. Este sombreado corresponde a este y este sombreado corresponde a este. Vamos con otro. El 1, 3. Sería el 1, 3. Se va así, así. Y el otro lo podemos representar así. Dos, 1, 2, 2, 2, 3. Vamos a poner el 2, 3 aquí. 2, 2, 3 aquí, ¿no? 2, 3, ¿no? Dos, 3. ¿Okay? Siempre empezamos a rayar con la misma lógica en esta esquina. ¿Ok? Y para la forma del perfil también lo hacemos así. Este corresponde con este. Este corresponde con este. Desde acá corresponde con este, ¿no? Y así podemos seguir con todos los demás, ¿no? O sea, la cantidad de combinaciones pues es infinita, ¿no? Se puede seguir más adelante. La única es que aquí diferenciando que siempre es como tablero de ajedrez, ¿no? O sea, siempre va de esa forma. ¿Todo no de jóvenes? Les explico la lógica aquí con este. Primero empezamos de esta esquina, ¿sí? Entonces, uno sí, uno no, uno sí, uno no, y así de manera alternada. Entonces, primer accionado es, empezamos en la parte de abajo, ¿sí? ¿Sí? Parte de arriba, parte de abajo, ¿sí? Empezamos en la parte de abajo, rayamos aquí. Aquí no hay nada, entonces aquí no hay nada. Después, cambiamos al siguiente renglón. Ahora toca rayar en la parte de arriba. Entonces, rayamos en la parte de arriba y ese es. Después, siguiente renglón, cambiamos de renglón. Siguiente renglón, ahora pasamos del otro lado. Ahora pasamos aquí. Entonces, lo ponemos en verde. Lo pongo en verde para que se distinga que ahora el accionado está al revés, ¿sí? Y así lo representamos en modo 2, 3. Y así seguimos con los demás modos de vibración, con esa misma lógica. Cambiamos de renglón de análisis y cambiamos de sombrear arriba o abajo, ¿sí? Si estábamos abajo, ahora arriba. Si arriba, entonces abajo. ¿Ok? ¿Okay?
Entonces, si yo quiero calcular el modo de vibración 2,2, pues simplemente la fórmula nx vale 2, ny vale 2, c, lo que esté en función de las variables, y después sustituir todo eso con los numeritos y ya obtengo la cantidad de hertz que corresponde para esa membrana. ¿Ok? En cada una de estas divisiones, como se puede ver, son zonas nodales, o sea, puntos donde la membrana no vibra debido a que es un nodo, ¿sí? Ahí es donde se está torciendo, como la cuerda, ¿sí? Ahí es donde se está habiendo vibración nula para cada uno de estos modos de vibración. ¿Okay? ¿Ya todos tomaron nota de esto? Sí, profe. Okay. Bueno, les voy a pasar ahorita por el Classroom lo que corresponde a los modos de vibración en membranas circulares y se los explico aquí. ¿Sí? Perdón, falta una cosa. Tiene una frecuencia, tiene otra frecuencia, y así sucesivamente. Si yo divido este modo entre me da cuántas veces más grande es esa frecuencia que esta, ¿sí? El 2,3 entre el 1,1 me da la relación que guarda el modo 2,3 respecto al fundamental, y el valor numérico es igual a el valor numérico es igual a cuántas veces sobre la fundamental está el modo 2,3 respecto al 1,1. ¿Ahí estamos de acuerdo? Sí, eso va a dar paso a un espectro. Uno aquí, otro acá, otro modo aquí, otro modo, etcétera. ¿Sí? El primero es el fundamental, sí, el que siempre ponemos de base, fundamental. Y va a ser el primer sobretono. Va a ser el segundo sobretono. Será el tercer sobretono. Y así sucesivamente. ¿Ok? La frecuencia natural de vibración que esté inmediatamente por encima del primero será el primer sobretono. No importa dónde esté, si está aquí, si está acá. La primera que se dé inmediatamente del primer sobretono, pero la fundamental será el primer sobretono. ¿Ok? Entonces, podemos ordenar los sobretonos de menor a mayor, ¿correcto? ¿Sí? Entonces vamos a hacer este ejercicio. Vamos a suponer que esta membrana tiene una relación de largo ancho de 3, o sea, esto vale 3 unidades y esto vale 1 unidad, ¿sí? Esto vale 3L y esto vale 1L, ¿sí? ¿De acuerdo? Esto vale 3L y esto vale 1L de longitud, ¿sí? Entonces, por favor, calculen lo que voy subiendo al Classroom, esto. F1,2 entre F1,1. ¿Cuánto vale F2,1 entre F1,1? ¿Sí? ¿De acuerdo, jóvenes? Van a encontrar la razón que guarda el 1,2 respecto al 2,1. Perdón, 1,2 respecto al fundamental y el 2,1 respecto al fundamental. ¿Cuánto les da esta razón? ¿Sí, por favor? Tomen nota de ello para que hagan el ejercicio y mostremos qué valores tiene y ahorita lo relacionamos aquí. ¿Ok? Entonces corto tantito para tomarle la foto y mandárselas al clase. ¿Todos tomaron nota? Lo que buscamos. Dividan F1,2 entre 1,1. Aquí ya tienen la fórmula. C sobre 2 raíz de tal. Ya tienen LX y LY. LX vale 3L. LY vale 1L. ¿Sí? Entonces corto tantito para poder tomar la foto.
¿Sí? Sí, profe. Yo estoy de vuelta aquí. A ver, ya está en el Classroom. A ver, chéquenlo, por favor. ¿Sí? Ahorita lo vamos a verificar. ¿Sí? Bueno. ¿Dudas de esta división? ¿Tiene algún valor numérico ya? Para F12 sobre F11 me sale 1.9235. Ok. 1.92. Ok. Muy bien, ahora vamos con este. Sí, van a anotar aquí. 1.92, ¿sí? O sea, el modo 1,2 es 1.92 veces el fundamental, ¿no? ¿Sí? Ahí váyanlo preparando, ¿no? Las C y las L se van, ¿no? Cancela de ahí. A ver, el 2,1, ¿cuánto les da? Ahí también se me pasó decirles el otro. F22 entre F11. ¿Sí? A ver, el 2,1 entre el 1,1, ¿cuánto les da? A mí me da 1.14. Ajá, sí, muy bien. Sí, lógico.
sea, el 2,1 es 1.14 veces más grande que fundamental, ¿sí? No es una relación de múltiplo entero, ¿verdad? Y el 2,2 respecto al 1,1 Me sale igual a 2. a 2, muy bien. Ok. Bueno, estas relaciones numéricas nos permiten saber cuánto vale el modo F1,2 es 1.92 veces el fundamental, ¿de acuerdo? El 2,1 es 1.14 veces el fundamental. El 2,2 es 2 veces el fundamental. Vean que este es un múltiplo entero del fundamental. Y si ustedes ven el 2,2, el 3,3, el 4,4, etcétera, les va a dar múltiplos enteros, ¿sí? Ustedes ya con más tiempo lo pueden ir haciendo. El 3,3, 3 veces. 4,4, 4 veces el fundamental, y así sucesivamente. Mientras que todos los demás van a ver que tienen relaciones de múltiplos enteros. A ver, entonces aquí, ¿qué podemos ver? ¿Cuál sería el primer sobretono? ¿Cuál sería el modo correspondiente al primer sobretono de acuerdo a estos datos? El 1.14, el 2,1. El 2,1. El sobretono, el primer sobretono va a ser el modo de vibración 2,1. O sea, aquí va a estar el F 2,1. Y aquí va a estar el F1,1, ¿sí o no? Ese es el primer sobretono de vibración, el 2,1. ¿Cuál será el siguiente modo de vibración? O sea, el segundo sobretono. ¿Cuál creen que sea? ¿Por qué? El 1,2. F1,2. De los que hemos calculado, pues sí se ve que sería el 1,2. Pero ¿qué pasará si ustedes calculan el F? Así. El 3,1. A ver. ¿Qué creen que dé más o menos? ¿Cuánto creen que dé 3,1 entre 1,1? ¿Cuánto creen que dé? Observando esta secuencia. Pues debe de dar un valor entre 1.14 y 1.92, ¿no? O sea... Sí, puede ser, claro. ¿Aquí cuántas unidades han metido? Aquí es 1.14. Entonces, ¿aquí cuánto creen que sea? 1.3, ¿no? Más o menos. Sí, da 1.34. Exacto, ahí está. 1.34. Entonces, el siguiente modo de vibración es el 3,1. El siguiente modo de vibración es el F3,1. El F3,1 será el segundo sobretono. Después, ¿cuál seguirá? ¿Qué creen que sea? Vean la tendencia. El 4,1. El 4,1, ¿verdad? Y va a llegar un momento dado en que van a como acercarse entre esta tendencia y esta, ¿no? ¿Sí? ¿Lo ven? Parece examen psicométrico. En la secuencia, de arriba para abajo, ven cómo secuencia lleva. Y es saber qué secuencia lleva. 1,92, 2. O sea, va aumentando de poco a poco. Permítanme un momento.
Perdón, aquí está revuelto. Entonces, vean, va ascendiendo de arriba para abajo. De arriba para abajo, vean, punto 92, ¿cuál fue el ascenso? De 1, 14 unidades. Y de aquí, también aumentó poquito. Y de acá, ¿cómo aumentó? Más, ¿no? Punto 9. Punto 9 para acá. Punto 1, punto 15, más o menos. O sea, los modos de vibración se aprecian ordenados, que aumentan de izquierda a derecha, y de arriba para abajo, y de diagonal. 1, 2, 3, etcétera, ¿sí? Y conforme vayan apareciendo, se van ordenando, ¿sí? ¿Sí? Entonces, es el primer modo, segundo modo, tercer modo, cuarto modo. Sobretonos, fundamental. Primer sobretono, segundo sobretono. Vamos viendo qué espiguita va apareciendo primero, ¿no? Y así sucesivamente. Vean que del lado angosto es donde avanza más lento, ¿sí? Del lado 1, ¿sí? Va aumentando lentamente, ¿sí? ¿Sí lo ven? Y del lado más largo aumenta más rápido, ¿sí? Pero aumenta, sí, con mayores saltos, ¿no? Punto 9, punto 9, punto 9, etc. ¿Sí? ¿Dudas de los sobretonos? Profe, o sea que van como por escalerita, bueno. Sí, van aumentando a diferente ritmo. O sea, va aumentando 1, 1.4, 1.34, etc. Sí, va aumentando poco a poco. Y aquí de arriba para abajo también está. Y también de aquí para acá. Y también aumenta de aquí para acá. ¿Sí? ¿Sí? Y en todo este entramado de modos, primero aparece este, después este. A lo mejor por aquí aparece un 1.9. ¿Cuál va primero? Primero va el 1.9, después va el 1.92. ¿Y después cuál va? ¿El 2 o...? El 2 seguramente. ¿Y después va? Otra vez se regresa a la columna. A lo mejor regresamos acá, ¿no? Sí, bueno, lo que estaba viendo es de que, por ejemplo, para el 5.1 es 1.80 y cacho, pero para el 6 ya es 2.12. Ajá. Entonces llega hasta el 5 y luego de ahí se va al... Y se tiene que regresar uno, o sea, hay que ir brincando de un lado para el otro. Y así ver, o sea, si yo le pego una membrana, voy a ver todos estos modos, ¿no? ¿Cómo los ordeno? Primero va este, después este y así, ¿no? La otra forma de verlo es así, ¿no? Primero este, después este, después este. Y después se está intercalando uno que está por acá, porque no los debo dejar a la deriva, ¿no? O sea, ya llega 1.9, ahora llega 1.92. Ahora me regreso acá, ¿no? A lo mejor de 1.92 me paso a 2 y después por acá hay un 2.1, ¿no? Y después me tengo que pasar por acá, pero yo sé que después por acá va a estar un 2.8, ¿no? Y así tengo que ver todos a la vez. O sea, dicho de otra forma, o sea, podrían ustedes tener toda una tabla de Excel, ¿sí? Y después ordenar de menor a mayor. A ver, ¿cuál aparece primero de ahí, de todo ese mosaico? Primero este, después este, después este, después este, y así, después este, y así hasta cubrir todo, ¿no? Que vayan aumentando poco a poco. ¿Sí? Ese es el concepto del modo normal de vibración y la forma de ordenarse, ¿sí? Entonces, el primer sobretono es aquel modo de vibración por encima del fundamental que se logra visualizar debido a su a la forma del análisis, ¿no? Debido a las condiciones de ese análisis. ¿Okay? ¿Dudas, jóvenes? So, ustedes podrían hacer todos los modos de todo lo que está comprendido hasta el 3.3, ¿no? Y ordenar todos esos de menor a mayor. Y ese sería el ejercicio para poder visualizar los modos. ¿Sí? Ustedes le pegan a una membrana
Y van a ver estos modos ahí ordenaditos, obviamente. Primero aparece este, después el otro y así. Todos aparecen simultáneamente. Estos modos son armónicos y todos los demás son no armónicos. ¿Ok? El conocimiento de la vibración en membranas rectangulares es muy importante, por ejemplo, en acústica arquitectural. Es muy importante conocer los modos de vibración de las membranas, porque los muros se comportan como membranas. Y una de las pruebas que se realiza es calcular el índice de acoplamiento entre dos recintos. O sea, qué tanta energía logra pasar de un punto a otro. E inclusive saber qué zonas del muro están dejando pasar mayor presión sonora, mayor cantidad de sonido. ¿Ok? Entonces, para hacer esas pruebas y ver el índice de transmisión que tiene un recinto y otro, se colocan acelerómetros, ¿sí? Así como el acelerómetro que tiene el celular, es lo mismo, ¿sí? Se llama igual acelerómetro. Es un dispositivo que mide variaciones de velocidad, ¿ok? Pues se llama acelerómetro. Entonces, lo que detecta son las oscilaciones que tiene el muro. Entonces, se colocan esos sensores en las paredes para saber si el material cumple con determinados parámetros, ¿sí? Entonces, en los puntos, ¿dónde creen que deban ir colocados estos acelerómetros? Basados en todos estos modos de vibración, ¿dónde creen que deban ir? Para poder detectar información, ¿dónde deben ir? Yo tengo mi muro así, para medir su índice de transmisión sonora. ¿En dónde deben ir? ¿Dónde creen que debe ir y por qué? Para poder detectar información. ¿En el centro, profe? ¿Por qué? Bueno, ahí se encuentra como que la parte que sí se puede detectar. Ajá, bueno, es una lógica, sí. En el centro porque pues está más lejos de los bordes, ¿no? Ustedes saben por las membranas, ¿no? Pero por las cuerdas, ¿no? En el centro es donde más se mueve, ahí sí podemos detectar algo. Pero sorpresa, en el centro, ¿qué hay? Un nodo. ¿Qué es un nodo? ¿Qué es un nodo? Un punto donde no hay oscilación. Exactamente. Entonces, ¿qué va a detectar? Sería más bien en las esquinas, No va a detectar nada porque es un nodo, ¿no? Profe, ¿no sería más bien en las esquinas donde tendría que detectar? En las esquinas son puntos de agarre. Ahí tampoco vibra. Entonces, ¿no tendríamos que ir como que yéndonos al centro de cada nodo, de cada modo? Sí. Sí, nos tendríamos que ir moviendo, ¿no? Donde no encontremos nodos. Lo más lejos que podamos de los nodos. Si le pegamos a un nodo, no vamos a detectar nada. ¿Sí? Entonces, fácilmente, ¿cómo le hacemos? Pues vamos a poner las zonas restringidas, ¿no? ¿Cuáles son las zonas restringidas? A ver, aquí está. A ver, ¿dónde no se vale? A la mitad, no se vale. A la mitad, tampoco. A terceras partes, tampoco. Terceras partes,
tampoco. Cuartas partes, tampoco. Cuartas partes, tampoco. Y hasta ahí la dejamos, ¿no? Porque mientras más hagamos divisiones, menos oscilación producen esos modos. ¿Ok? Entonces colocamos uno por acá, otro por acá, otro por acá, otro por acá, pero no tan a las orillas, porque cada vez en las orillas detectamos menos. Otro por acá, otro por acá. Todas estas rayitas son zonas no recomendables. ¿Por qué? Porque ahí no hay vibración, no vamos a detectar nada. Ok. Profe, pero entonces, o sea, nosotros nada más nos estaremos restringiendo a ciertos modos o... Ajá, hasta ciertos modos, hasta el índice 4 está bien. ¿Y a partir de ese índice ya se desprecian los modos o como que no suenan o no se sienten o por qué no no se los... van a captar? Porque mientras más elevado es el modo de vibración natural, el muro se tiene que quebrar más y cada vez se quiebra menos, se ondula menos. Vale, gracias, profe. Y se tiene que torcer menos. Claro, eso es microscópico, no es así que veamos cómo se mueve, sino, o sea, se detecta ahí la oscilación. ¿Sí? Pero en esos puntos nodales, que puede haber todos los contenidos desde el 1,1 hasta el 4,4, todos, esos de preferencia hay que evitarlos, ¿no? Todos los lugares que pueda haber una línea nodal, ahí esos hay que evitarlos. ¿Sí? A lo mejor en modos superiores, aquí va a haber un nodo seguramente, pero es tan pequeñito que no lo vamos a detectar. La energía principal viene de los primeros modos. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, ya tenemos ahí los acelerómetros. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hace falta? ¿Qué necesito hacer? Ya tengo mis acelerómetros y ahora ¿qué hago? Pues tengo que activar el sistema, ¿no? Así como cuando yo mido una cuerda, la necesito activar, ¿no? Como un tubo, lo tengo que activar. Ahora esta membrana, ¿qué debo hacer? La debo activar. ¿Cómo la activo? ¿Alguien se imagina cómo? ¿Poniendo bocinas desde arriba, desde el recinto? Puede ser. O sea, de un lado y del otro, ¿no? Podría ser. Ya podría detectar cuando se mueve, pero estoy aplicando ¿cómo se llama? Ahí en ese caso lo que yo necesitaría es, pues mejor medir el nivel de presión sonora del otro lado, ¿no? Porque estoy ocupando acelerómetros. No quiero medir en el aire, yo quiero medir en el muro, no en el aire. A mí lo que me interesa es el muro, no el aire, porque yo coloco los acelerómetros en el material, en el lugar de propagación de la onda mecánica, no en el aire que lo circunda. Esa otra prueba es para medir aislamiento sonoro de materiales. Pero aquí, para el índice de transmisión de este material, necesito medir sobre el material. Entonces, lo que tengo que activar es el material, no el aire que lo circunda. Lo que tengo que hacer es aplicarle
Lo mismo que yo haría con un tambor. ¿Qué hago con un tambor? Golpearlo. Golpearlo, exactamente. Hay que golpearlo. Y al golpearlo, ¿qué estoy haciendo? Generando un sonido, activando el sonido. Estoy aplicando una función impulso. Una delta. Un impulso que dura una fracción y se retira de golpe, ¿no? Así tocan los tambores, ¿no? Le pegan y retiran la baqueta, ¿no? ¿Qué pasa si le pegan y la dejan allí? Pues no funciona. Tiene que pegarla y retirarla inmediatamente, ¿no? Bueno, ya por intuición todo el mundo hace eso, ¿no? Pega y retira, ¿no? No puede estar así. Le pego, me espero medio segundo y retiro. No, no va a funcionar. Tiene que pegar y retirar. Tengo que aplicar la función impulso. ¿Cómo lo hago? Pues pegándole. ¿Es lo que tengo que hacer? Pegarle. Les comparto esto. Por increíble que parezca, así vienen las normas. Las normas ISO, que así se mide. Dice, coloque un mazo de masa conocida aquí y deje que impacte. ¿Cómo ven? Obviamente debe impactar en puntos que no sean nodales. Esta solución al principio, esta forma de activar se nos hizo como muy burda al principio, pues ¿cómo vamos a golpear con un mazo? ¿No? O sea, no te dicen exactamente cómo lo debe uno hacer, pero sí dice, golpee con un mazo con la misma fuerza en cada prueba. Pues, ¿cómo le voy a pegar con un mazo? Sí, efectivamente, sí se hace así. Entonces lo que hicimos fue siempre colocarlo a un mismo ángulo, o sea, lo ponen así, y pues siempre un mismo ángulo y después le pega uno. Entonces, aquí están los sensores, ¿sí? Entonces, pues a nosotros se nos hacía raro, ¿no? Que, pues, ¿cómo que con un mazo? ¿Con qué confiabilidad? Pero sí, sí lo da. Entonces, verificamos en los sensores que cada vez que repetíamos el experimento, la misma respuesta al impulso se generaba, siempre y cuando el mazo fuera colocado en el mismo ángulo. Y no crean que es un golpe muy duro, o sea, es una separación del muro así como unos 20 centímetros, 30. Uno lo decide. Entonces uno ve cómo reaccionan los sensores, ¿sí? Y graba uno, obviamente, la respuesta al impulso. Esta respuesta al impulso después se le hace su transformada, su FFT, su transformada rápida de Fourier para ver el espectro de esta respuesta al impulso. Y lo que nos sorprendió mucho es que si mantenemos las mismas condiciones, los pulsos eran exactamente iguales en cada ensayo. Entonces, era una manera de ver el muro de manera igual en cada uno de los ejercicios. O sea, el golpe era confiable, siempre y cuando fueran las mismas condiciones. Es un golpe pequeño, tampoco es un golpe como un marro así para demolerlo, no, es un golpe pequeño, ¿sí? Y sí lo da. Ahora, ¿qué hacemos para empezar a grabar? Bueno, ahí siempre en todos los equipos hay una función que se llama trigger, un disparo, ¿no? Entonces, cuando rebasa el sensor cierto umbral, se manda la señal de disparo de grabación y empieza a grabar. A partir de que rebasa cierto umbral, empieza la grabación. Porque lo que pasa es que pega el mazo y después rebota tantito, rebota y le vuelve a pegar, pero ya el segundo golpe ya no es válido, nada más debe ser el primero. Entonces, pega una vez y después vuelve a pegar, ¿no? Pero ya a partir de aquí borramos todo esto, ¿no? Nada más trabajamos de aquí a acá y evaluamos la respuesta del impulso de esta señal en el tiempo. Y ya, se verifica en cada uno de los puntos y se hace un promedio de todo esto, se hace un mapa de dónde transmite más, dónde menos respecto a la respuesta al impulso. Y así se hace. Con eso se evalúa el índice de transmisión que tiene un determinado elemento constructivo para la acústica arquitectónica.
y se puede visualizar si realmente el material es homogéneo. O sea, si yo pego aquí, obviamente la mayor carga de señal la van a llevar estos transductores. Aquí también poco a poco menos, cada vez menos. Pero si alguno de ellos empieza a detectar más de lo que debería ser, es que hay un error de fabricación. Tienen que ir disminuyendo poco a poco los niveles, ¿sí? Porque aquí lleva más intensidad, aquí menos, etc. ¿Okay? Si por alguna razón este puntito detecta menos, significa que está dejando absorber mucha energía, o sea, se está atenuando la señal muy rápido aquí, y aquí la vuelve a recuperar. Entonces eso significa que aquí está absorbiendo mucho la onda mecánica, porque se cae la señal de respuesta al impulso. Y así se detecta. Y ahora se pasa la activación a esta parte y se debe corroborar que este punto efectivamente está fuera, está fuera de los parámetros esperados, ¿no? ¿Cuál es el parámetro esperado? Pues que los que están más cercanos tengan mayor nivel, esos cada vez menos. ¿Comentarios, jóvenes? ¿Dudas? No, profe. Todo bien. Ok, bueno. Un ejemplo más cotidiano, pues es la respuesta al impulso de las membranas circulares. Ahí les pasé la copia, ¿sí? Vean ahí en su copia que tienen los modos normales de vibración en donde hay nodos radiales y nodos circulares. La M son los nodos radiales y la N los nodos circulares, ¿sí? Los nodos radiales son los que pasan por la zona del radio, y la N son los nodos circulares, o sea, que van haciendo la circunferencia. Por ejemplo, el primer modo, que es el M0N1, o sea, el 0,1, fundamental. ¿Qué significa? Que hay en M 0 nodos radiales y un modo circular. ¿Cuál es el modo circular? El propio círculo de la membrana, ¿sí? ¿Sí? Donde está sujeta, ¿no? ¿Sí? En cambio hay otro, por ejemplo, el 1,1. M1 igual a 1. ¿Sí lo ven? Dice, un nodo radial. Un radial está así. En la línea, sí, está cruzando por el radio. Ese es el nodo radial. Y el circular es el que está aquí afuera, ¿sí? Aquí está el 1,2. Uno radial y dos circulares. 1 y 2. Ahí está, ¿sí? Y ese modo, el 2,1, es 2.917 el fundamental. ¿Sí? Y así sucesivamente. Esos son los modos normales de una membrana. Ahora, la frecuencia fundamental de una membrana circular está dada por esta fórmula. Para una membrana circular, la frecuencia fundamental está dada por 2. Okay. 2.405 por C. Ya la C ya la vimos. Y A es el radio de la membrana. Y los sobretonos son, bueno, los sobretonos pues también ahí se van ordenando de menor a mayor, igual, ¿sí? Sí, se ordenan de menor a mayor.
Profe, ¿y esto solo se ocuparía como para instrumentos o para qué otra cosa se puede Para utilizar? micrófonos, Ah, para micrófonos. condensador. Ah, ya. La membranita que tienen los micrófonos de condensador, esa membranita es una placa del condensador. Entonces, esa membrana tiene una frecuencia fundamental de vibración. Tiene un radio, tiene un material determinado, con el cual tenemos una C y tenemos la frecuencia fundamental de esa membrana del micrófono. Entonces, sus modos de vibración serían algo así. ¿Sí? Aquí estaría el F01, ¿sí o no? F01, ese es fundamental, ¿sí o no? F01. El siguiente modo de vibración, ¿cuál sería? A ver, vean cuál sería el primer sobretono, jóvenes. A ver, díganme, ¿cuál es el siguiente modo de vibración? ¿01? ¿02? No. ¿Sería entonces el 1-1? El 1-1, exactamente. ¿Por qué? Porque es el modo inmediato superior a el fundamental. ¿De acuerdo? Van de menor a mayor. ¿Cuál sería el siguiente? El 2-1. El 2-1. Está muy bien. Y así sucesivamente. ¿Sí? Y ahí se van formando uno tras otro. Y en los micrófonos de condensador, esta frecuencia es la máxima frecuencia que el micrófono puede trabajar. ¿Por qué creen que sea? O sea, siempre los micrófonos dicen hasta tal frecuencia puede trabajar. Y esa frecuencia equivale al primer modo de vibración. ¿Por qué creen que sea esa frecuencia? Esa es la frecuencia actual de resonancia. A ver, ¿por qué creen que sea esa la frecuencia máxima que puede trabajar? ¿Qué implica la resonancia? A ver, jóvenes, con eso van a dar con la respuesta. A ver, piénsenle, ¿por qué la frecuencia fundamental de esa membrana del micrófono de condensador es la máxima frecuencia con la cual puede trabajar? Porque a una frecuencia menor ya no puede vibrar a la membrana. No, sí puede vibrar. O sea, lo que voy es que de aquí para acá va a trabajar. De aquí para acá, no. Del F01 para arriba, de la frecuencia F01 para arriba, no trabaja. Del F01 para abajo, sí va a trabajar. Y trabaja muy bien, y bastante bien. ¿Por qué a partir de aquí para acá no? Porque físicamente ya no puede vibrar a mayor velocidad. Pero aquí están los modos de vibración, sí vibra. Porque nuestros oídos ya no captarían esos sonidos. Pues podemos tener una membranota grande y podemos captarlos, ¿no? Lo que pasa aquí es que está resonando. ¿Qué significa resonando? ¿Qué significa resonancia? ¿Qué efecto físico tiene la resonancia? Recordamos. ¿Qué efecto físico tiene una membrana cuando está resonando? Y aplican todos los elementos. A ver, ¿lo recordamos? ¿Está vibrando? Está vibrando. ¿Cómo? ¿Cómo vibra? ¿Qué características tiene esa vibración? Vibra con mucha amplitud. Son naturales. O sea,
le imprimen una frecuencia y no nada más vibra esa frecuencia, sino vibra más, muchísimo más duro, como el columpio. Le aplican al columpio la misma frecuencia que la natural que él pasa con la oscilación. Se va para arriba, ¿no? Muchísima amplitud, porque es un modo normal de vibración. ¿Nos conviene eso en un micrófono? Obviamente, no nos conviene que un micrófono resuene. ¿Por qué? Porque entonces le va a dar más volumen a esas frecuencias, es más volumen a esta, más volumen a esta, más volumen a esta, y es lo que yo no quiero. Yo quiero una respuesta plana, yo quiero detectar fielmente lo que están hablando, ¿no? No que a veces me da más volumen en una frecuencia, después, o más volumen en otra. No, yo quiero que todo responda parejo. Entonces, en función de captar sonido, estos juegan en nuestra contra. Nos perturba porque la membrana está resonando. Yo no quiero que resuene la membrana. Yo quiero que la membrana se mueva al compás de lo que quiero yo captar. Entonces, en esta zona sí lo va a hacer. Pero si en unas frecuencias va a subirse el nivel drásticamente que en otras, pues estoy en problemas. ¿Sí? Yo no quiero que el volumen sea subido de manera selectiva, ¿no? Yo quiero que todas parejas, y la única forma es hacerlo en esta zona, en la parte donde no está resonando, para que la membrana se mueva en función de lo que está captando en el exterior. Poquito, sí, poquito, pero todas parejos, sin que una resalte más que otra, porque lo contrario, eso afecta la respuesta en frecuencia. ¿Okay? Y lo pueden ver en la manera práctica. Ahí en los videos que les pasé, no sé si después pudieron ver del video completo de Yanni. Y otros conciertos, ¿eh? De todo el mundo, ¿no? Cuando vean el instrumento de una batería, ¿de qué tamaño son los micrófonos que van en los platillos? ¿Y de qué tamaño son los micrófonos que van en el bombo? ¿Lo han visto? Para los platillos, ¿cómo son? Chiquitos, ¿no? Y para el bombo, ¿cómo es? Una cosota de este tamaño, ¿no? Así ya más grande, ¿no? Una placa, pero una membrana más grande, ¿qué equivale? A un radio más grande. Por lo tanto, una frecuencia de resonancia baja. ¿Sí o no? Son inversamente proporcionales. Micrófono grande, frecuencias pequeñas. Micrófono chiquito, frecuencias altas, ¿no? Entonces, un micrófono pequeñito tiene una frecuencia de resonancia más elevada, por lo tanto puede captar mejor en agudos, ¿sí? O sea, esa frecuencia se está yendo más arriba, ¿sí? Entonces puede captar mayor cantidad de frecuencias. Claro, con una membranita más chiquita, con menor nivel. Pero ¿qué pasa cuando quiero captar graves? Pues necesito un micrófono más grande, su frecuencia natural de resonancia es más abajo, las frecuencias son más graves, por lo tanto, solamente puede captar los niveles bajos, ¿no? Agudos no puede captar, no va a trabajar en agudos, va a trabajar en graves y me va a dar mayor nivel eléctrico. ¿Por qué? Porque la placa la membranita del capacitor es más grande, por lo tanto maneja variaciones de corriente más grandes, ¿sí? Entonces, los micrófonos que tienen mayor diámetro tienen niveles eléctricos más grandes, pero menor ancho de banda. Y los pequeñitos tienen mayor ancho de banda, pueden trabajar en los sonidos más agudos, pero con niveles eléctricos más pequeñitos. ¿Okay? Porque están en función de una membrana circular que tiene esta frecuencia natural de resonancia, ¿sí? Misma que hay que evitar. Entonces, esas son de las aplicaciones que tienen las membranas. ¿Ok? ¿Comentarios de esto? Profe, entonces este razonamiento es como para los altavoces también, los altavoces pequeños, los tweeters y los subwoofers y esos, ¿o no? No tanto, porque no
las membranas de los altavoces, esas no son membranas. No, los altavoces no son membranas. Funcionan más como pistones que empujan y retraen el aire para que generen la onda mecánica, pero no funcionan como membranas. Aparte, no son metálicas. O sea, generalmente no son metálicas, no cumplen más la función como pistones. Okay. Pero en un micrófono de condensador, la membranita tiene que ser metálica, porque es parte de un elemento eléctrico de un capacitor, ¿sí? La placa de un capacitor. Entonces, ahí sí. Entonces, y aquí donde vemos todos las frecuencias naturales de resonancia de una membrana, estudiamos cuáles son los modos de vibración de la membrana para saber qué hacer con ellos y evitar su uso. ¿Por qué vamos a evitar su uso? Porque no nos conviene que esté trabajando en las resonancias. ¿Sí? Necesitamos conocerlas porque hay casos en donde sí necesitamos utilizarlas. Por ejemplo, cuando le pegamos una membrana, lo que estamos escuchando, ¿qué es? Los modos normales de vibración de una membrana. Cuando le pegan un tambor, lo que estamos escuchando. ¿Y cuál es la sensación subjetiva de todos esos modos sonando simultáneamente? ¿Cuál es la sensación sonora? ¿Es agradable o desagradable? Una membrana. Ya vimos que si es armónico, es agradable. Si no es no armónico, el sonido es desagradable. Pero sorpresa, el sonido que genera la membrana es de corta duración. Por lo tanto, se le somete a otro tipo de régimen. Más bien es un régimen de repeticiones, ¿no? Se repite la percusión otra vez, y cada repetición de corta duración obedece más, respondemos más al ritmo de la percusión, ¿sí? No a cómo está sonando en el momento que empieza a hacerlo. Imagínense el sonido de una percusión, de una tarola, por ejemplo, sonando durante más de 5 segundos, pues es un sonido desagradable. Pero escuchen la tarola que dura unas cuantas décimas de segundo, pues está bien. Una vez y suena otra vez y otra vez, pero cada uno de esos instantes de tiempo es un sonido desagradable que no lo interpretamos como desagradable por la corta duración que tiene. ¿Sí? Pero es un fenómeno que contiene muchos modos de vibración que no guardan múltiplos enteros con la fundamental, y eso hace que el oído lo capte como desagradable. Pero al durar tan poquito, pues no lo vemos así. Pero si durara más, ahí sí sería pues como que no funciona muy bien, ¿verdad? Porque tiene componentes no armónicas. Tiene que tener componentes armónicas para sonar agradable. O sea, a diferencia de un sonido de flauta, ¿no? Puede durar muchos segundos y suena bastante bien porque el fenómeno es armónico. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Entonces, hasta aquí dejamos el tema de membranas. Mañana empezamos mañana nos toca. Continuamos con la vibración en placas y después vibración en recintos. ¿Ok? Esos son los temas que vamos a ver el día de mañana. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Entonces, ¿sí? ¿Alguna